9 excursionistas expertos huyeron en plena noche, a menos 30 grados, sin zapatos. Su tienda fue encontrada, cortada desde dentro. Algunos murieron congelados, otros con el cráneo destrozado, sin una sola herida externa. Y uno de ellos ya no tenía lengua. Nadie sabe qué los hizo salir corriendo, pero algo estaba ahí con ellos. Y esto es solo el inicio. Febrero de 1959. 9 excursionistas entraron a una montaña, de la que nadie regresó con vida. La expedición se dirigía a una de las zonas más inhóspitas de Rusia, en los Montes Urales, un lugar aislado, cubierto por nieve durante meses, donde las temperaturas pueden caer por debajo de los 30 grados bajo cero. Su objetivo era completar una ruta de alta dificultad y obtener la certificación más exigente de excursionismo en la Unión Soviética. Para ellos, no era una aventura cualquiera. Pero desde el inicio, algo no salió como estaba previsto. Uno de los integrantes tuvo que regresar por problemas de salud. Sin saberlo en ese momento, sería el único que sobreviviría. Los demás continuaron, adentrándose cada vez más, en una montaña conocida por un nombre inquietante, Kholat Syakhl, que en lengua local significa montaña de la muerte. Y fue ahí donde todo comenzó a salir mal. Durante días, todo parecía avanzar con normalidad, hasta la noche del 1 de febrero de 1959. Algo ocurrió en ese campamento, algo que obligó a 9 personas a salir corriendo, en medio de la oscuridad, sin protección y sin explicación. Cuando los equipos de búsqueda llegaron, lo que encontraron no tenía sentido. Siguiendo las huellas en la nieve, los rescatistas comenzaron a encontrar a los primeros cuerpos. 2 de ellos estaban cerca del bosque, descalzos y con ropa insuficiente para soportar el frío extremo. Todo indicaba que habían intentado encender un fuego en medio de la desesperación, como si ese pequeño intento fuera lo único que los separaba de la muerte. Más adelante, encontraron a otros 3 integrantes del grupo. Sus cuerpos estaban orientados en dirección a la tienda, lo que sugiere que intentaron regresar después de haber huido. Sin embargo, nunca lo lograron. Sus huellas se perdían en la nieve, como si el esfuerzo por volver hubiera sido inútil desde el principio. Hasta ese momento, todo podría parecer una tragedia causada por el frío. Pero lo verdaderamente inquietante no eran las posiciones de los cuerpos, sino el estado en el que fueron encontrados. Los últimos 4 excursionistas fueron hallados semanas después, enterrados bajo una capa profunda de nieve. A diferencia de los primeros, sus cuerpos presentaban lesiones mucho más graves, difíciles de explicar únicamente por las condiciones del entorno. Algunos tenían el cráneo fracturado, mientras que otros presentaban daños severos en el pecho, como si hubieran sido sometidos a una fuerza extrema. Lo más desconcertante es que no había señales externas visibles que justificaran ese nivel de daño, lo que hacía aún más difícil entender qué les había ocurrido. Entre todos los hallazgos, hubo un detalle que destacó por encima de los demás. Uno de los cuerpos presentaba una condición particularmente extraña. La lengua había desaparecido. Este hecho, lejos de aclarar lo sucedido, solo añadió una nueva capa de misterio al caso. No había señales de ataque, no había indicios de la presencia de animales salvajes, y no existía una explicación clara que uniera todos los elementos encontrados. Lo único que quedaba eran preguntas. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a aparecer detalles que no encajaban con ninguna explicación lógica. Elementos que, lejos de aclarar lo ocurrido, solo hacían que el caso se volviera aún más desconcertante. Algunos de los cuerpos presentaban rastros de radiación en su ropa, un detalle que sorprendió incluso a los propios investigadores, ya que no existía ninguna razón aparente para que excursionistas civiles estuvieran expuestos a ese tipo de contaminación. Días antes del hallazgo,
Varios testigos reportaron haber visto luces extrañas en el cielo, desplazándose sobre la zona donde ocurrió la tragedia, fenómenos que, hasta hoy, no han sido explicados con certeza. Otro detalle desconcertante fue la forma en que estaban vestidos algunos de los cuerpos. Varios de ellos llevaban ropa que no les pertenecía, como si hubieran tenido que intercambiar prendas en medio de la desesperación. Radiación, luces en el cielo, lesiones imposibles, una huida sin sentido. Ninguno de estos elementos por sí solo logra explicar lo ocurrido, pero juntos forman un escenario que desafía cualquier lógica. Durante años, este caso ha sido analizado desde distintos ángulos. Se han propuesto múltiples teorías, algunas más creíbles que otras, pero ninguna ha logrado responder todas las preguntas. Con el paso del tiempo, surgieron múltiples teorías para intentar explicar lo ocurrido en el paso Dyatlov. Algunas fueron aceptadas durante años, otras descartadas casi de inmediato, pero todas comparten algo en común. Ninguna logra explicar el caso por completo. La explicación más aceptada es que una avalancha obligó al grupo a salir de la tienda de manera repentina. En teoría, el peligro inminente habría provocado el pánico necesario para cortar la tela y huir sin tiempo para prepararse. Las huellas indican que huyeron, pero no de forma caótica, sino con una coherencia difícil de explicar, como si algo hubiera guiado sus movimientos. Otra teoría sugiere que el grupo fue víctima de pruebas militares secretas. Explosiones, armas experimentales o incluso pruebas aéreas podrían haber generado el caos necesario para provocar su huida. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concluyentes que vinculen directamente al ejército con lo ocurrido, y muchas de las lesiones no coinciden con el tipo de daño que provocaría una explosión convencional. Algunos investigadores han propuesto una explicación menos visible, pero igualmente inquietante: el infrasonido. Ondas de baja frecuencia generadas por el viento podrían haber provocado ansiedad extrema, paranoia e incluso pánico colectivo. El problema es que esta teoría no explica las lesiones físicas ni el comportamiento posterior del grupo. El miedo podría justificar la huida, pero no todo lo que ocurrió después. Y luego están las teorías que intentan explicar lo inexplicable. Presencias desconocidas, encuentros con algo que no debería estar ahí. Incluso relatos que hablan de criaturas observando desde la oscuridad. Avalancha, experimentos, infrasonido, presencias desconocidas. Cada teoría aporta una pieza del rompecabezas, pero ninguna logra encajar completamente. Y quizás esa sea la parte más inquietante de todas, que después de décadas seguimos sin saber qué ocurrió realmente aquella noche en la montaña. 9 personas entraron a esa montaña y nunca regresaron con vida. No hubo señales claras de una avalancha. No hubo pruebas concluyentes de intervención humana. Solo una tienda abierta desde dentro, huellas en la nieve y cuerpos que no deberían haber terminado así. Durante décadas se han propuesto teorías, pero ninguna ha logrado explicar todos los elementos. Y quizá ese es el verdadero misterio, que algo ocurrió aquella noche y nadie sobrevivió para contarlo, porque en algunos lugares, cuando cruzas el umbral, ya no hay regreso.